en el Tommy Video. Perfecto. Ahí está, ahí se supone que está grabando. Sí, acá me dice que está grabando. Perfecto. Ahí se sigue sumando gente. ¿Te parece que esperemos 5 minutos y 7 y 5 en punto arrancamos? Bueno, dale, perfecto. Vamos a ello. Bueno, listo, ya cumplimos la tolerancia de 5 minutos, por lo menos mi reloj. Así que podemos dar comienzo, Tommy, si te parece. Sí, cuando Sí. quieran, arrancamos. Buenísimo. Listo, Tommy, todo tuyo. Para los que no lo conocen, Tomás Ametla es idóneo en el mercado de capitales, es el CFO, lo que vendría a ser Chief Financial Officer en Mac Plaza, y se dedica al análisis y a las inversiones de varios instrumentos que ahora nos va a pasar a contar.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Tincho y Lucas, en primer lugar por la invitación, por darme este espacio para venir a compartir un poco, de hablar de economía y mercado de capitales, que es un tema por demás interesante y por ahí a los que no les interesan, aún así, ¿viste? Les termina influyendo en la vida diaria de forma permanente. Hoy quería venir a hablarles un poco de cómo influye el contexto actual, sobre todo por el tema del coronavirus, en la economía, cómo influyen las variables económicas, sobre todo en las principales financieras, digamos, que más nos interesan, que son la inflación, el tipo de cambio y el valor de los activos, sean nuestras casas, sean nuestros ahorros, los billetes que tenemos guardados, los fondos comunes de inversión, y cuáles son las alternativas, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos para protegernos. En primer lugar, voy a arrancar explicando un poco sobre estas principales variables para entender de qué se trata. En segundo lugar, vamos a charlar un poquito de mercados, también digamos, de cuáles son sus principales pies. Y por último lugar, quiero converger un poco estos dos temas para empezar a hablar un poco más de estrategias y de qué se puede hacer dentro de este mundo. Actualmente estamos viviendo en un momento de crisis a nivel mundial, pero también es bueno saber que la palabra crisis no siempre hay que dar una connotación negativa. Si bien una crisis es un momento de cambio importante que genera consecuencias significativas, lo bueno o lo malo que eso traiga termina siempre dependiendo digamos, de qué lado de la vereda estás parado. Hoy todo lo que son los negocios de e-commerce están teniendo un boom en sus ventas, las farmacias, por decirlo de alguna forma, dentro de lo que es el retail o el comercio también, y por el otro lado tenés el turismo o mayoritariamente los servicios que obviamente están laburando prácticamente cero. Es bueno siempre, por más que a uno lo esté afectando, ver de qué forma se puede ir adaptando a estos nuevos entornos de mercado para poder tratar de sacar provecho. Normalmente digamos, las mejores ideas de negocio o muchas buenas ideas de negocio como Uber o Airbnb nacieron en super crisis a nivel mundial, como era el 2008, que fue donde surgieron estas dos compañías, y seguramente lo que nos depara el futuro en cuanto a negocios y economía, de aquí en adelante va a tener mucho que ver con lo que estamos pasando hoy en día. En Argentina es muy gracioso porque a veces uno escucha en la televisión de que siempre va a venir una crisis, de que cuándo va a llegar, de que si viene en diciembre, que si viene en enero, si viene en febrero, que ya pasó. Y en Argentina nosotros venimos viviendo hace muchos años en crisis, a tal punto que para nosotros es lo nuevo normal. Es como que de repente cuando la cosa mejora un poco, está todo bien, pero cuando empeora es como que es más de lo mismo. El dólar subió 20% y bueno, que ya pasó el mes pasado, pasó el año pasado, pasó hace 5 años, pasó hace 10, pasa todo el tiempo. Tenemos inflación de 2 dígitos y bueno, es como que ya pasó a ser el nuevo normal. Uno no está acostumbrado a ver cómo por ahí, o no estudia cómo le va a los otros países que no están en crisis, que viven bajo contextos normales de crecimiento y que su vida cada vez es mejor. Nosotros los argentinos es como que estamos siempre haciendo la plancha y vemos que nosotros, y por ahí tampoco en nuestro contexto, salvo raras excepciones puntuales, porque de alguna forma lograron salir de la pileta, nos cuesta mucho progresar. Este es un meme que a mí me gusta mucho, me parece muy divertido, digamos, de los Avengers. La verdad que el secreto de Argentina para nunca entrar en crisis es justamente ese, que siempre está en crisis. Si nosotros vemos la tasa de pobreza, por ejemplo, en los últimos 10 años, de 2010 hasta 2020, vemos que prácticamente es igual, y si cambia es para peor. En las edades de 0 a 17 años, actualmente está superando el 50% del índice de pobreza, lo cual es malísimo, porque todas esas personas son las que mañana van a formar parte de la fuerza laboral, son las personas que van a estudiar y van a ser nuestra fuerza de trabajo. El capital humano hoy es el factor principal en el crecimiento de las economías. Si vos no tenés factor humano, si no tenés personas inteligentes y mano de obra capacitada, de alguna forma estás condenado al fracaso como país. También vemos un índice de pobreza muy grande entre las personas de 18 y 29 años, que también está por encima digamos, de la media, lo cual es muy malo para nuestro sector más trabajador. En el caso de la tasa de desempleo, como vemos también es mala. Prácticamente hemos vivido con 2 dígitos de desempleo en los últimos 30 años, lo cual es sumamente trágico. Niveles altos de desempleo significa que hay personas que literalmente no pueden poner un plato de comida en la mesa, que no le pueden dar de comer a sus hijos, que no se pueden ir de vacaciones, que no se pueden comprar ropa, que viven en condiciones infrahumanas, que no tienen cloaca, que no tienen acceso a agua potable. Esto es realmente muy malo.
y que nosotros como argentinos, como país, no hemos podido superar esta situación, y peor todavía, estemos estancados en el mismo lugar hace tanto tiempo, realmente es como mínimo preocupante. Acá lo podemos ver claramente, si analizamos el crecimiento del PBI de nuestro país, vamos a ver desde el 2010 prácticamente Argentina no crece. Estamos estancados hace más de 10 años en el mismo lugar. Y el único momento que tuvimos un crecimiento más o menos vertiginoso fue después de la caída del 2001, cuando el PBI cayó un 11% en un solo año. Es decir, ahí pagamos un buen rebote en B que nos permitió de alguna forma, con las políticas expansivas que tiró el gobierno en ese momento, mejorar un poco la situación al menos de momento, pero la fiesta también terminó acabándose después del 2011, donde empezamos a hacer un montón de desajustes financieros y fiscales que nos terminó aumentando las tasas de inflación, tipos de cambio paralelos, cepo, desempleo y bueno, toda la historia que nosotros ya conocemos y que, bueno, durante el último gobierno de Mauricio Macri tampoco lamentablemente cambió mucho, a pesar de las buenas intenciones que hubieron. Realmente el problema de fondo no se llegó a superar. Esta planicie que nosotros de alguna forma, un segundo, esta planicie que de alguna forma nosotros vemos acá, hoy está por acá abajo, y es muy probable que después del coronavirus, que todavía no sabemos cuáles van a ser exactamente los efectos económicos de futuro, nos encontremos todavía por acá abajo. Y si esto encima lo medimos en términos per cápita, es decir, si vemos el tamaño de la torta, que no solamente no creció, sino que hoy es más chica, pero en Argentina somos más personas, hoy vemos que la porción que cada argentino come es más chica. Esto que parece un cohete de Elon Musk despegando a Marte, en realidad es el precio del dólar. Esto es TradingView, es una plataforma donde uno puede ver cotizaciones y índices varios. Esta es una fórmula que a mí me permite ver el precio del contado con liquidación, que de alguna forma es el dólar de referencia en momentos de intervención del dólar oficial. Y podemos ver, esto está medio mentiroso, se los puse en una escala lineal para que fuera exagerado el crecimiento alcista que tuvimos en los últimos años. Pero si lo vemos en una escala lineal, en una escala logarítmica, podemos apreciar un poco mejor los movimientos porcentuales que tuvo el dólar y podemos apreciar que la tendencia claramente es alcista, digamos, dejándonos notar que hubieron muy pocos momentos de estabilidad donde realmente nosotros pudimos de alguna forma especular para hacer negocios o algún tipo de inversión de largo plazo en nuestra vida sin preocuparnos porque eso se va a depreciar ante el aumento del tipo de cambio. La inflación también siempre fue un problema, de vuelta. Nosotros ya nos hemos acostumbrado a tener un 20, 29%, 40% de inflación es normal. Digamos, en el último gobierno, cuando llegamos a tener 20% de inflación, lo festejábamos. Hoy festejamos tener un 1, un 2, un 3% de inflación, que es la misma inflación que tiene Chile en un año. Nosotros la tenemos en un mes. Y de alguna forma lo festejamos. Es complicado tener que, en esta etapa de la historia, tener que estar festejando un 3% de inflación mensual. Y yo creo que principalmente el tema de inflación es como que no forma parte de la crisis para muchos de los argentinos, como sí lo es el tipo de cambio, que es medio un termómetro de la política. Es como que si sube el tipo de cambio, normalmente el tipo que está gobernando es malo, es un mal gobernante porque deja que el tipo de cambio aumente. Es como que es culpa de él, es un factor, digamos, interno de su modelo. Ahora, la inflación, muchas veces nosotros no nos quejamos con los políticos, parece como que realmente no fuera culpa de ellos y en muchos casos le echan la culpa a los empresarios malos que aumentan los precios. Eso es realmente algo que nos va a costar mucho solucionar si nosotros no tenemos concepto de fondo y logramos empezar a congeniar con las políticas que combaten la inflación, que son, de hecho, todo lo contrario de lo que se está haciendo ahora, y empezamos a trabajar un poco para poder darle previsibilidad a nuestro país. Si ustedes se preguntan por qué no crecemos porque no hay inversión, y no hay inversión porque no hay previsibilidad. Y no hay previsibilidad porque las variables económicas cambian todos los días. En Argentina no se sabe lo que va a pasar la semana que viene. Y mientras eso siga siendo así, nosotros no vamos a mejorar. Nosotros veníamos de una hiperinflación muy grande en el 2021 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, donde superamos el 3.000% de inflación, y prácticamente el único momento donde no tuvimos inflación fue en la convertibilidad, donde incluso en el gobierno de la Rúa llegamos a tener deflación. Después cuando aumentó, cuando el dólar se fue a 1.4, ya con el gobierno de Dualde, ahí
saltó un poco la inflación y llegamos al 40%. Y a partir de ahí empezamos en un camino gradualista ascendente a los niveles de inflación que tuvimos el año pasado, récord en los últimos años de prácticamente el 55% anual. Esto es el cáncer de nuestro salario real y es el cáncer de nuestros ahorros. Esto es un enemigo silencioso que nos va comiendo la billetera todos los días. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta y de lo cual protegernos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, digamos, ¿qué alternativas, por ejemplo, tenemos hoy para cubrirte de la inflación? ¿Cómo las personas recurren a cubrirse, digamos, de estos fenómenos que suceden? Tanto el aumento del tipo de cambio como el aumento de la inflación. Normalmente uno tiene dos alternativas. Digamos, compra dólares o hace un plazo fijo. Digamos que nosotros, por ejemplo, tuviésemos una tercera alternativa y pudiésemos invertir en un activo que nos copie la inflación. Digamos que yo diga, listo, yo compro este plazo fijo que ajusta por inflación, como los que tenemos hoy, que son muy similares a los plazos fijos UVA. Si nosotros hace 10 años hubiésemos comprado este activo que ajusta por inflación, hoy eso, si hubiésemos invertido 100.000 pesos en enero del 2010, esos 100.000 pesos hoy serían equivalentes a 660.000 pesos. Esto es siguiendo información del Banco Central. Este es el coeficiente que se actualiza por la inflación. Son datos oficiales. Sin embargo, si nosotros consideramos datos por afuera, digamos, porque, bueno, obviamente todos saben que en una gran parte del kirchnerismo el INDEC estuvo de alguna forma influido y por ahí los datos que ejecutaban no eran exactamente los que coincidían con la realidad. Pero si nosotros vemos y ajustamos por datos externos que se asemejen un poco más con la realidad, podemos ver que desde enero del 2010, 100.000 pesos actualizados por inflación hoy equivaldrían a más de 1.300.000 pesos. Estos gráficos los tengo hechos desde el año pasado, por eso llegan hasta septiembre de 2019, así que vamos a tratar de usar ese rango que, bueno, es más o menos por donde estamos hoy. Ahora, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si yo, en vez de decir, si me quiero proteger de estos, digamos, de estos activos o de estos fenómenos, en vez de invertir en un activo por inflación, digamos, de alguna forma alterado por el INDEC en ese momento, hubiese invertido un plazo fijo? Si hubiese invertido un plazo fijo, hoy tendría 787.000 pesos. Eso si tomamos como referencia la inflación real, en realidad yo estoy un 48% por debajo de la inflación. Es decir, el plazo fijo hoy ganó contra la inflación, digamos, del Banco Central, pero perdió contra la inflación real, por mucho. Esto es muy complicado si nosotros queremos buscar ahorrar, y seguramente tienen muchos familiares, o quizás ustedes también hacen plazos fijos, y es tremendo la devaluación o la pérdida de valor o poder adquisitivo que uno tiene cuando invierte en este tipo de activos. No sé si ustedes se acuerdan, pero en el 2010 un auto valía 17.500 pesos. Mismo auto que hoy vale 2 millones de pesos. Imagínate si yo terminaba guardando mi plata en un plazo fijo o en alguno de estos activos, por ahí hoy no me podría ni comprar medio auto. Es muy, muy importante que nosotros aprendamos a protegernos de este tipo de fenómenos. Ahora, ¿qué diferente hubiese sido? Fíjate, si en vez de nosotros hacer un plazo fijo o haber invertido nuestro dinero en un activo que ajuste por inflación, no hubiésemos comprado dólar billete. Que esto es el único activo que el gobierno no puede controlar directamente, porque aunque le ponga un cepo o aunque lo quiera controlar, el mercado paralelo siempre le va a asignar su verdadero valor, que es entre la oferta y la demanda que generan las mismas personas. Si nosotros hubiésemos comprado dólar billete y lo hubiésemos guardado abajo del colchón, igual que nuestros abuelos, los que no hacen plazo fijo, por una parte los abuelos hacen plazo fijo y la otra compra dólar billete, hoy tendríamos el equivalente a 1,5 millones de pesos. De 100.000 pesos a 1,5 millones de pesos. Esto ya estamos un poquito más cerca de lo que fue la inflación real, que daba más o menos 1.400.000 pesos, lo cual, digamos, de alguna forma nos termina dando como conclusión que es mejor guardar los dólares en el colchón que incluso hacer un plazo fijo. Y esto siempre, obviamente, teniendo los datos del TC oficial, y esto fue justo después de las PASO con un dólar a 57. Hoy que lo tenemos más o menos en 110, 120, dependiendo a dónde consiguen los dólares, prácticamente sería el doble. Ahora, algo interesante es, si nosotros hubiésemos sido un poco más estratégicos y hubiésemos utilizado algunas de las herramientas que escapan un poco por afuera del banco, más allá del plazo fijo o comprar dólar billete, hubiésemos elegido, por ejemplo, invertir en acciones de argentinas, en el Merval principalmente, que es el mercado de valores. Este es un índice que contiene las compañías
más importantes de Argentina, las que mayor volumen tienen y digamos, de alguna forma las que son más importantes. Nosotros podríamos haber llegado a tener una brecha muy grande, si se fijan en esta parte de acá, hubiésemos llegado a tener para fines de 2017, después de cuando se abandonan las metas de inflación, que es donde empieza la debacle de Mauricio Macri, una brecha muy grande. Este marroncito de acá es el dólar y este azul de acá son las acciones argentinas. Realmente tuvimos un recupero muy importante, muy, muy, muy lindo, un recorrido muy, muy ascendente, que terminó culminando después de las PASO, donde el dólar obviamente terminó superando las acciones argentinas, que este día fue cuando cayeron 50% ese lunes, el famoso lunes negro, donde nos hizo entrar de vuelta al top 3 de las caídas más grandes del mundo. El primero Sri Lanka, después nosotros, y tercero nosotros también. Estamos 2 veces en el mismo podio. Es realmente increíble. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hubiésemos sido quizás un poco más, de alguna forma, estratégicos y quisiéramos haber ido un poco más allá y decir, che, a ver, también en vez de invertir en acciones en Argentina y con todo el riesgo que eso conlleva, invierto en los mercados, que es de lo que habla todo el mundo. Cuando uno dice, che, cayeron los mercados del mundo, o subieron los mercados, la bolsa de Estados Unidos está explotando, lo que sea, ¿qué es el mercado en realidad? Cuando ustedes escuchan en la televisión que hablan del mercado, lo que se refieren es al Standard & Poor's. El Standard & Poor's 500 es un índice bursátil que junta las 500 compañías más grandes de Estados Unidos en una sola bolsita, en una sola canasta, y les otorga un precio. Y ese precio cotiza en el mercado. Este índice uno lo puede comprar o lo puede vender cuando quiera y cotiza de la misma forma que cotiza una acción. Así como está el Standard & Poor's, está el Dow Jones, que junta las 30 empresas más importantes de la parte industrial de Estados Unidos, y después tenemos el Nasdaq con las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos. Estos índices son los 3 más importantes, pero el que se toma como benchmark a nivel mundial es el Standard & Poor's, que es donde normalmente incluso todos los americanos tienen invertidos sus ahorros. Cualquier persona del planeta puede invertir en este índice, tanto desde Argentina como de Estados Unidos, así que siempre es bueno tenerlo como referencia, ya que, como les dije, es un benchmark a nivel mundial. ¿Qué hubiese pasado si nosotros esos 100.000 pesos que teníamos en enero del 2010, en vez de invertir en Argentina en otro billete de plazo fijo, los hubiésemos invertido en largo plazo para preservar nuestro capital en este índice, que es lo más conservador que tenemos dentro del mundo de las acciones, que es renta variable? En ese caso, si hubiésemos invertido en el Standard & Poor's, que estas son las siglas que se utilizan para describir este activo, hoy tendríamos 4.200.000 pesos. Fíjense la diferencia a dónde quedaron los activos con ser el plazo fijo, el dólar billete y las acciones argentinas. Esto es falta de información. Acá volvemos al principio. Acá en Argentina tenemos un mercado que está muy, muy subdesarrollado. Prácticamente nuestro mercado de capitales no existe. Tiene muy mala prensa por parte, digamos, de los gobiernos, de la mayoría de los gobiernos. Siempre son, digamos, los fondos buitres, los malos, que quieren venir a cobrar la plata que voluntariamente nos prestaron y que nosotros aceptamos, o son los especuladores de la bolsa, o los timberos, o la especulación financiera. Siempre parece que el mercado de capitales es el enemigo, cuando en realidad uno se va a las potencias más importantes del mundo y las que más crecieron, todas ellas tienen un mercado de capitales muy fuerte. Un mercado de capitales que les permite a los ahorristas volcar sus ahorros dentro de él para poder generar retornos absolutos positivos, y al mismo tiempo a todas las empresas y también incluso el gobierno poder cubrir su déficit, digamos, monetario. Todas aquellas empresas que necesitan dinero lo toman directamente de los ahorristas que tienen excedentes de efectivo. Ahora, fíjate que, como les dije, este índice, el Standard & Poor's, es una canasta de 500 compañías. Hagamos de cuenta que nosotros queremos ser todavía un poquito más estratégicos, estuvimos estudiando, googleamos un toque y dijimos, che, a ver, quiero elegir una compañía que a mí me guste, que conozca, que sepa que ya está desarrollada, que es sólida, no quiero una compañía japonesa o alguna alemana que capaz descubra la cura contra el cáncer, no, yo quiero una empresa que conozca, que utilice, que me sienta satisfecho como cliente y que, aunque yo no sepa mucho de finanzas, intuitivamente sienta que ande bien. A mí se me ocurrió, justamente en este ejemplo, como algo que utilizamos siempre, es ver Google. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos comprado acciones de Google en el 2010, donde Google ya era una empresa grande, digamos, no es que decir, che, pero Google, con el diario del lunes, no, Google era lo mismo que es hoy en el 2010, nada más que de alguna forma siguió creciendo. Si nosotros hubiésemos invertido esos 100.000 pesos en Google, hoy tendríamos 7 millones de pesos de vuelta. Fíjense, quedaron prácticamente rezagados. Esto es lo que el gobierno argentino le llama la timba financiera.
Esto de acá abajo. O sea, el gobierno se enoja cuando doña Rosa hace un plazo fijo y le cobra impuesto a la renta porque dice que gana muchísima plata. Esto, los ahorristas, la gente estos son los fugadores de plata. Todos los que compran dólares y los guarda bajo el colchón, están fugando guita. Estos son un enemigo del gobierno. Fíjense en el resto del planeta cómo funcionan los mercados de capitales y cómo realmente ayudan a la economía real, porque todas estas son empresas que cotizan, que venden productos, y estos son los inversores que vuelcan sus ahorros dentro de esta compañía y les permiten generar crecimiento futuro. Hoy Google no es solamente un buscador. Google tiene empresas que buscan la autonomía en los autos, creo que están buscando incluso hasta la cura para vivir eternamente. Tienen muchísimas compañías dentro de ellos que buscan crecer todo el tiempo. Fueron los primeros en desarrollar los mapas digitales. No sé si ustedes se acuerdan, pero la primera vez que uno se sentó y vio Google Earth, ¿me entendés? Y veías todas las imágenes digitales desde arriba, fue una locura, realmente. Uno se acostumbra, agarra el teléfono, abre Google Maps, pone una dirección y le dicen por dónde tiene que ir, y ni siquiera piensa uno cómo se llegó a ese punto, ¿me entendés? Uno no se da cuenta, por ahí pasó la camionetita por todo el planeta, con la camarita arriba, grabando y sacando fotos por todos lados para que vos puedas venir en tu computadora, tirar un muñequito en la mitad de un mapa y ver, no sé, la calle principal de Irán, ¿me entendés? O irte a ver cómo son los bares en alguna calle de Alemania. Son avances tecnológicos tremendos, fenomenales, que hubiesen sido imposibles que sucedieran sin un mercado de capitales fuerte. Es imposible que un Google se hubiese desarrollado en Argentina con un mercado de capitales tan débil. Es que empresas como YPF hoy están pendiendo un hilo. ¿Por qué? Porque necesitan inversiones muy fuertes. Hoy YPF, para poder desarrollar Vaca Muerta, necesita inversiones por arriba de los 4.000 millones de dólares anuales. Son 4.000 millones de dólares anuales que en el mercado local no lo va a conseguir nunca. Nuestro mercado local es chiquitito, muy chiquitito. Es imposible que consiga eso nuestros ahorristas. Tiene que sí o sí recurrir a capitales externos. Y si vos no planteás reglas de juego claras y de alguna forma no los dejás que muevan su capital para poder realizar sus inversiones, esa gente con el dinero no va a llegar nunca a Argentina y por lo tanto YPF no va a crecer, y así como un montón de otros negocios. Ahora, mucha gente te dice, o cuando ve estas cosas que no entiende y mira cómo funciona Estados Unidos y lo compara con el mercado local y te dice, che, me dice, pero esto vos me lo mostrás así, me está mintiendo. A mí me han dicho siempre que la bolsa es una timba y que ahí solamente se puede perder dinero, que es lo mismo que ir al casino. ¿Es esto del todo cierto? Como todo, depende de cómo cada uno quiera invertir su dinero. Digamos, démosle un ejemplo práctico y real en la economía, digamos, real. Supónganse que ustedes vienen, no sé, ustedes laburan, tienen sus ahorros y viene un amigo, su hermano, un familiar, lo que sea, y les dice, che, mirá, tengo una idea de negocio, tengo ganas de abrir una pizzería, me parece que pueda andar bien, a mí me gusta mucho cocinar, me gusta hacer pizza de pepperoni, viajar a Estados Unidos, la verdad que tengo buenas ideas, me gustaría armar un negocio. Bueno, ustedes que tienen un poco de capital extra dicen, bueno, puede ser interesante, la verdad que tengo estos ahorros, me gustaría hacerlos a trabajar, de repente el plazo fijo no me interesa invertir en dólar billete, quiero armar un negocio para generar otras fuentes de ingresos a pesar de mi laburo y quizá eventualmente incluso poder despegarme de eso. A ver, contame un poco de qué se trata tu negocio. Oye, mirá, sí, quiero poner una pizzería en Las Heras, ¿me entendés? Ahí cerca del aeropuerto, pizzerías gourmet, y quiero vender pizzas de 12 porciones por 1.500 pesos cada una. Y yo te voy a mirar y te voy a decir, che, macho, pero te quiero abrir una pizza al lado del aeropuerto, donde realmente por ahí no vas a tener mucha afluencia de gente, no tenés turismo, por ahí no es la zona económica más pudiente, y vos querés hacer pizzas gourmet, venderla a 1.500 mangos, la verdad que me parece que no vas a poder, digamos, hacer que tu negocio sea exitoso ahí. Y con toda esa información, uno puede decidir si prestarle o no prestarle ese capital a esa persona. Toda esta información que uno toma decisiones en la economía real para hacer negocios o para no hacer negocios, lo hace de la misma forma en el mercado de capitales. Toda esta información está colgada en Internet de todas las compañías del mundo. Esto es 100% transparente. Uno puede buscar, por ejemplo, las empresas de Google, entrar y ver cuáles fueron los balances, cuántas plata ganaron ayer, cuánta plata ganaron el mes pasado, cuánta plata ganaron hace un año, hace 10 años, cómo viene creciendo, e incluso el management de la compañía dice todos los trimestres cuáles son sus planes de expansión, tanto como su nivel de facturación, cuánto planean invertir, cuánto planean disminuir la deuda, qué negocios nuevos van a hacer, qué empresas van a comprar, qué empresas van a vender, cuántos dividendos van a repartir. Y eso lo hacen en las reuniones con los accionistas todos los trimestres.
Y uno, como inversor, puede acceder a esa información que es gratuita y 100% transparente, y de la misma forma que uno puede decidir en comprar o no comprar, o invertir o no invertir en una pizzería, puede decidirlo hacerlo en una empresa como Google, con todos los riesgos que tienen encima de por sí el rubro gastronómico, a diferencia de por ahí las empresas tecnológicas o las opciones, ¿me entendés? A vos viene por ahí un amigo y tenés una sola alternativa para elegir. Uno en el mercado de capitales tiene cientos de compañías para elegir modelos de negocio diferentes, pero lo importante acá es que la lógica es la misma. Si uno invierte en una pizzería y mañana la abren y no venden ninguna pizza, esa pizzería se va a fundir. Van o no van a ganar plata, van a tener que cerrar y tu inversión se va a perder por completo. Lo mismo sucede con estas compañías. Si uno invierte dinero en Google y Google mañana vende más publicidad, vende más paquetes de mapas y todo lo que es, digamos, todo lo que conlleva en su fuente de facturación, y ganan más plata, las acciones van a subir de precio, al igual que subiría el precio el valor de la pizzería si esta pizzería vendiera miles de pizzas por día. La lógica que se aplica en el mercado de capitales no es para nada distinta a la que se aplica en la vida real. Estas son compañías reales que trabajan, que tienen empleados y que brindan servicios que ustedes también utilizan. Al mismo tiempo, la única forma de invertir tanto en una pizzería como en una compañía en el mercado de capitales no solamente comprando acciones. Uno tiene dos formas de invertir en negocios. Por un lado, pueden ser bonos y por otro lado pueden ser acciones. Supónganse de nuevo que viene su amigo con la pizzería y le dice, che, Marcos, quiero que me des plata para yo armar mi negocio. Y ustedes lo pueden armar de dos formas. Por un lado, te puedo decir, che, préstame, no sé, $10.000 y yo te lo devuelvo en 2 años a una tasa de interés, con una tasa de interés extra determinada. Esos son lo que se llaman activos de renta fija o bonos, que los bonos pueden ser tanto soberanos o corporativos, pero en este caso, en un emprendimiento privado, son bonos corporativos. Yo digo, che, préstame esta plata, yo te la devuelvo en un tiempo determinado con un interés adicional. O por otro lado, te puedo decir, no, ¿sabes qué? Seamos socios, vení, participá y te doy el 20% del negocio. Eso es lo mismo que comprar acciones. Si vos le estás dando plata a un amigo, un familiar o cualquier persona que te vino a proponer un negocio, a cambio de un porcentaje del negocio, lo que vos estás haciendo es comprar acciones de ese negocio. Es exactamente lo mismo que se hace en el mercado de capitales, nada más que de una forma más digital. Por eso, si nosotros queremos resumir qué es el mercado de capitales, es el lugar donde los inversores, que son las personas que tienen excedentes de efectivo o excedentes de ahorro, se encuentran con las empresas o con los gobiernos que tienen necesidades de efectivo. Lo único que hace el ahorrista es darle al inversor el capital que necesita bajo distintas condiciones. Y el espacio donde esas transacciones se llevan a cabo es el mercado de capitales. El mercado de capitales no es nada más que un espacio, no es una persona, no es un tipo que decide algo o decide la política de un país, o sea, a una empresa le va bien o le va mal. Es simplemente el lugar donde se transaccionan capitales. No es nada más que eso. Si nosotros, así como estuvimos estudiando los rendimientos de las compañías de Google, vamos a decir, che, Tommy, pero ¿Google realmente fue la única compañía que hizo esto, que tuvo este crecimiento? De ninguna manera. Si nosotros analizamos muchísimas otras compañías que nosotros también de alguna forma conocemos, como, bueno, acá tenemos el Standard & Poor's 500, tuvo una rentabilidad del 11,6% anual en los últimos 10 años, Google 17%, Apple 28%, Facebook 12%, Nike 21%, que Nike también es una empresa maravillosa. Entonces, muchas veces la gente, después de ver estos gráficos, te dicen, che, Tommy, pero esto quiere decir que yo me puedo, de alguna forma, hacer millonario en la bolsa, porque me decís, che, son 100.000 pesos, yo los invertí, me da 7 millones, listo, soy 7 veces millonario. Y sí, quizás seas millonario, pero sos millonario en pesos, y la verdad que los millonarios en pesos no tienen mucho para comprar. Uno puede, sí, la verdad que proteger su capital, digamos, en el mercado de capitales a través de bonos, acciones o cualquiera de los otros instrumentos que cotizan, de mejor forma que lo podría hacer por ahí solamente comprando dólares, o ni hablar de invirtiendo en plazo fijo, o guardar en el peor de todos los casos los pesos en el colchón y dejando que la inflación misma nos las vaya comiendo todos los días. ¿Puede salir mal? Puede salir mal. Acá tenemos el claro ejemplo de lo que es General Electric. General Electric llegó a ser la compañía más grande del planeta, y hoy creo que no están directamente en las primeras 50. Si nosotros vemos el movimiento que tuvo su pico máximo cerca del 99-2000, y a partir de ahí las acciones lo único que hicieron fueron bajar. O sea que realmente, si yo hago la cuenta, si hubiese invertido 100.000 pesos en el 2010, seguramente hoy tendría
bueno, tengo el factor dólar en el medio, ¿no? Pero probablemente no tendría la misma cantidad de pesos que si hubiese invertido en Google, que es una compañía súper exitosa, o en el Standard & Poor's 500, que es el índice de Estados Unidos. Complementariamente tenemos un montón dentro de lo que es el esquema del mercado argentino de alternativas para proteger nuestro capital. En primer lugar, los más utilizados son los fondos money market, que son, no sé, los que tienen cuenta en el Galicia, los fondos FIMA, en el Santander, no me acuerdo cómo se llaman, que son aquellos dos fondos comunes de inversión donde yo suscribo mi capital y yo sé que en 24 horas o 48 horas eventualmente lo puedo recuperar. Devengan más o menos una tasa similar a la de los plazos fijos y la verdad que son una buena alternativa para aquellos que tienen que pagar la tarjeta de crédito a fin de mes, ¿viste? O saben que se van a comprar un auto y no pueden comprar dólares o hacer otra inversión de largo plazo para poder proteger su capital. Pero es muy importante que digamos que el dinero esté siempre trabajando. Si nosotros tenemos un 3% de inflación, es un impuesto que tenemos sobre nuestro sueldo todos los meses y es muy importante que nosotros protejamos nuestro ahorro y nos protejamos nosotros también de eso. Por otro lado, tenemos las cauciones bursátiles también, que es como el plazo fijo de la bolsa, nada más que uno elige el plazo, normalmente las tasas suelen ser mejor. Los bonos corporativos, que fue un poco lo que estuvimos charlando, y por qué no también las acciones. Como alternativa dentro de lo que es el mercado local, no solamente de Estados Unidos, hablar de supercompañías, tenemos bonos en pesos también, que son una alternativa para invertir, digamos, en moneda local. Si uno quiere, tenemos bonos que ajustan por ser, como vimos, por inflación. Dentro del último gobierno de Macri, estos bonos funcionaron muy bien, ya que la normalización del index llevó a que el ajuste de estos bonos pagaran valores reales, digamos, funcionaron muy bien. Tenemos bonos que ajustan por dólar, que es la tasa de plazo fijo mayorista en pesos, de plazo fijo mayores a $1 millón de pesos, que hoy están muy bajas, la verdad que las tasas de los plazos fijos. Por otro lado, tenemos bonos que pagan tasa fija y bonos que pagan tasa variable, por ejemplo, la tasa de la política monetaria. Este es el bono que tenemos más próximo a vencer, que paga la tasa de las LELIQs. Bonos que anduvieron muy bien en el último gobierno y que ahora han tenido un desajuste muy grande porque están jugando con de alguna forma no pagarlos. Todos estos bonos que estamos hablando son bonos soberanos. Acá tenemos un pequeño cuadrito que, bueno, lo vamos a dejar pasar para más adelante. Pero lo más importante para nombrar dentro de este esquema es que mucha gente también te dice, che, Tony, pero yo no sé nada de finanzas, yo no sé lo que son las acciones, no me interesa aprender, no quiero ver lo que son los bonos, no sé si conviene, no sé si no conviene, la verdad que soy muy malo para esto, soy doctor, me dedico a hacer cirugía de corazón y no tengo ni idea de lo que me está hablando, no sé de economía, no sé si mañana va a subir el dólar, si mañana no va a subir, no tengo ni idea. Para eso es que nacieron la industria de los fondos comunes de inversión, que a veces también por ahí un poco confunden, están trabajando mucho en hacerlos quizá un poco más amigables, donde podés encontrar fondos comunes de inversión, que son los argentinos, que tenés tanto en pesos como en dólares, que invierten en todos estos activos. Si de repente querés invertir en acciones, podés invertirte en un fondo común de inversión que invierta en acciones, podés ingresar en un fondo común de inversión que invierta en plazo fijo, en cauciones, en bonos corporativos, en bonos soberanos. Hoy esta mecánica ayuda a todas las personas a que accedan de una forma fácil a una canasta de activos diversificada y que sea acorde a las ideas de inversión y plazos de inversión y riesgo que esa persona quiera de alguna forma tomar. Y en contrapartida, quizás da para inversores un poco más o personas que busquen alternativas un poco más sofisticadas, tenemos los ETF, que son los fondos comunes de inversión, pero de Estados Unidos. Por ejemplo, el Standard & Poor's 500, que es el índice de Estados Unidos que yo le comenté más temprano, es un fondo común de inversión a través del cual uno puede acceder a comprar esas 500 compañías al mismo tiempo. No tiene que ir comprando una por una un precio y ir controlando cada una a ver cómo se va moviendo, sino que directamente compra la canasta completa de activos. Lo mismo se puede hacer con bonos, lo mismo se puede hacer con acciones, y también tienen obviamente los fondos money market de lo que son, digamos, para inversiones en dólares. Muchos me preguntaron, digamos, que mandaron preguntas en el formulario de contacto y querían ver qué tipo de planes tenían o qué ideas de inversión en largo plazo uno podía tener como alternativa a la jubilación o simplemente ahorrar digamos, abajo del colchón, o qué tipo digamos, de ideas podamos llegar a tener para poder hacer crecer nuestro capital. Pensé en mostrar un plan de crecimiento muy, muy sencillo, no está hecho, digamos, de forma extremadamente desarrollada, pero quería dejar solamente a título de ejemplo cómo podría ser un plan de crecimiento destinado a una persona, un joven, que está arrancando en su mercado laboral o bien una pareja
que también están arrancando y que están pensando con un horizonte de inversión a 30 años, el día, no sé, que tienen 25 años, cuando tengan 55, 60 años, en dejarle algo a los hijos, o por qué no un fondo de retiro propio o de esparcimiento, para comprarse una casa en algún lugar fuera de Argentina. Entonces, planteé el escenario de arrancar con un monto inicial, por ejemplo, de $10.000, en el caso de que sea una persona joven, si puede ser una pareja, pueden arrancar con 10.000 cada uno y tener una base sobre la cual trabajar más grande y hacer aportes anuales de $1.200, es decir, $100 por mes. Algo que no sea, que sea realmente desafiante, pero que no sea imposible para ninguna persona. Si nosotros analizamos esta inversión, 3 años, inversión inicial de 100 y lo tomamos al crecimiento del Standard & Poor's, es decir, invertimos en el mercado de Estados Unidos sin hacer demasiado laburo, nos vamos a un activo que labure de forma automatizada, que la gestione un profesional y nosotros nos olvidamos. Lo único que hacemos es sumar en ese fondo. Recordemos que este fondo tuvo un crecimiento anual del 11% en los últimos 20 años en promedio y paga dividendos alrededor del 1,5-2% anual. Si nosotros hacemos la inversión inicial y generamos todos los aportes correspondientes durante los 30 años, nosotros vemos que dentro de 30 años, y si nosotros arrancamos los 25, nuestros 55 años, vamos a estar retirando un fondo de $660.000, que es un monto por demás importante, infinitamente mayor de lo que te puede pagar la jubilación que te paga el Estado acá, que es bastante baja, por decirlo en un tono amigable. Esto es lo que hacen todos los americanos. Por me decir, che, Tommy, a ver, si esto es así, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Es que lo hace todo el mundo. Lo que no lo hacemos somos nosotros, en Argentina. ¿Por qué? Pues estamos corriendo, como siempre, atrás de la actividad financiera, de los inversores que son malos, de los fondos buitre, y de los malos ejemplos, sobre todo de los políticos que tenemos hoy en día, que estamos en medio de una reestructuración de deuda, y el tipo que te prestó plata, ahora vos no le querés devolver, y encima lo maltratan y lo insultan en medio de 200 conferencias a nivel mundial. Entonces es imposible que con esta actitud nosotros logremos desarrollar nuestro mercado de capital y sobre todo lograr que la gente tenga una buena percepción. El Estado, lejos de empujar a las personas fuera del mercado, deberían invitarlas a que se incorporen para poder lograr que ellas hagan crecer su patrimonio en el mercado y que al mismo tiempo las personas o empresas que acceden al mercado logran volcar esos ahorros en la economía real. Si esto se lograra, se generaría un círculo virtuoso de crecimiento, de disminución de desempleo, de disminución de la inflación y podríamos hasta fortalecer nuestra moneda muchísimo más. Acá vemos en un gráfico, por ejemplo, cómo hubiese ido creciendo esta inversión, más que verlo en esta planillita por ahí mucho no entiende. Pero si hubiésemos arrancado con estos $10.000, 2040, tendríamos, si hubiésemos arrancado en 2010, esto por ahí no lo puse muy bien, hoy tendríamos casi $700.000. Ahora, fíjense qué diferente es si ustedes son una pareja y eligen poner $10.000 cada uno y hacer aportes de $1.200 cada uno, es decir, $2.400 anuales. Al cabo de 30 años, si logramos sacar estas rentabilidades que, como te digo, sucedieron, estarían retirándose a los 55 años con más de $1 millón. Y no me parece que este sea un esfuerzo imposible de hacer. Y está, digamos, es una alternativa que me parece muchísimo mejor que invertir en un plazo fijo o simplemente guardar dólares abajo del colchón. Esto no es una inversión de tipo especulativa para sacar dinero mañana o hacerse millonario mañana, porque la mayoría de las personas después se sientan conmigo y te dicen, che, Tommy, genial, me encantó lo que pasó, me encantó lo que dijiste, quiero invertir $10.000 y sacar 100.000 mañana. No, eso no existe. Acá nadie se hace millonario de la noche a la mañana. ¿Podés hacer $1 millón? Sí, en 30 años, pero no en 5 minutos. Todos quieren ser inversión y todos quieren ser millonarios ayer, pero nadie quiere tener la paciencia que se necesita para realmente poder amasar un capital en el futuro. Ahora veamos cómo nos influye lo que está pasando hoy en Argentina, digamos, dentro de nuestros ahorros. ¿Qué está pasando con la reestructuración de la deuda, con todo la hecatombe financiera que está pasando a nivel, digamos, país? Me pico, estoy un poco mal de la garganta. Nosotros, como vimos más temprano, tuvimos un salto de tipo de cambio muy grande con el dólar, que es nuestro termómetro en la economía, que se fue, digamos, de 80 pesos que estaba hace un par de meses, o más o menos en diciembre, enero, a los 100, 120 más o menos que está hoy en día. Esto se explica básicamente por 2 motivos, o 3 motivos. En primer lugar, la incertidumbre mundial por el coronavirus, que ha obligado a todas las monedas emergentes a devaluar, y con eso Argentina también tiene que acompañar, porque si no su balanza comercial se ve comprometida. La emisión de dinero, que fue muy grande, y la amenaza, digamos, creciente que tenemos en los últimos tiempos de default. Si vemos en términos reales,
el M2, que es el agregado monetario más transaccional que tenemos en la economía, creció un 76% en términos nominales y un 20% si lo optamos por inflación, es decir, en términos reales. Esto más o menos significa que hay en la calle circulando más o menos 700.000 millones de pesos extra, que fue lo que hizo saltar al contado con liqui, que es, digamos, el tipo de dólar que hoy tenemos dando vuelta en los noticieros, a hoy que estuvo en 118 y creo que tocó también los 120. De hecho, tenemos una brecha cambiaria que está prácticamente en máximos históricos. Estamos en una brecha entre el dólar oficial y el contado con liqui del 76%, prácticamente junto a los máximos que tuvimos con el kirchnerismo. Esto nos podría indicar o bien que el dólar paralelo o el dólar, digamos, no oficial tendría a regularizarse o por lo menos tener un freno acá, o bien el dólar oficial aumentar. Yo creo que me inclino un poco más por la segunda alternativa, da que hoy Argentina, al tener los mercados de crédito externos cerrados, la única forma que tiene de conseguir dólares genuinos es a través de las exportaciones. Y la única forma de que Argentina mantenga una balanza comercial superavitaria es teniendo un tipo de cambio competitivo. Es decir, que nosotros seamos más baratos para el mundo. Y ser más barato para el mundo significa tener un tipo de cambio real más alto. Hoy estamos bastante atrasados. De hecho, ustedes muchos habrán escuchado antes de las PASO, Alberto Fernández decía que un dólar a 60 en ese momento le parecía bien. Habíamos tenido un salto del tipo de cambio real bastante alto, se había ido más o menos de 50 pesos a 60, pero hoy ya estamos en términos reales de tipo de cambio al mismo nivel de lo que estábamos en las PASO. Por lo tanto, estamos necesitando una nueva devaluación del tipo de cambio simplemente para mantener nuestros niveles de tipo de cambio real y hacer que Argentina pueda seguir ingresando dólares a su economía y no caigamos en desgracias aún mayores. Por suerte, el Banco Central reaccionó relativamente a tiempo en los primeros saltos del tipo de cambio, y casi el 90% de lo que había volcado en el mercado financiero por los adelantos transitorios al Tesoro y el desarme del ELIX lo terminó absorbiendo bastante en la semana pasada, si no me equivoco, absorbiendo cerca de 500.000 millones de pesos. Este excedente de cambio, de dinero también que hay en el mercado fue lo que en última instancia terminó siendo también que bajen las tasas de interés. Por eso los plazos fijos llegaron a pagar 16% de interés. Tuvimos las cauciones bursátiles, que son los préstamos que se dan a los plazos fijos de la bolsa, rindiendo el 1% anual, que es en términos de tasa de interés bajísimo. Y obviamente obligaba, digamos, a la mayoría de los inversores e incluso los bancos, al no tener instrumentos en pesos que te den una tasa real, los obligaban a volcarse a la divisa, tanto al dólar MEP como al contado con liqui. Ahora, tenemos un problema también muy grande, como dijimos en un principio, no solamente de tipo de cambio, sino también de inflación. Y como todos habrán estado escuchando, y tenemos personajes como Milei, así como otros por ahí un poco más heterodoxos, que discuten permanentemente entre si la inflación es o no es un fenómeno monetario. Independientemente de lo que uno crea, todos coinciden de alguna forma en que la emisión sí influye en la inflación. Quizá no tan directamente, pero siempre influye en la inflación. Entonces nosotros estamos teniendo un aumento del gasto público del Estado, que dicho de otra forma es emisión monetaria, muy grande para tratar de contrarrestar todo lo que son los efectos económicos del coronavirus. Hoy tenemos todos los negocios frenados, las personas que no están saliendo a gastar, que no están trabajando, nadie está demandando productos, y esto para las pymes o las empresas, los comercios, es un problema muy grande desde el punto de vista financiero. El gobierno ha estado otorgando préstamos y un montón de programas distintos, entre ellos el ingreso familiar de emergencia, que por ahí es el más popular entre todos nosotros, también por su monto, que tiene un carácter, en teoría, de transitorio. Entonces, hoy ante la caída de la demanda, la verdad que uno en la economía puede esperar que este exceso de emisión monetaria impacte directamente los activos financieros, pero no necesariamente en el nivel de precio de la economía, al menos de corto plazo. Esto va a influir mucho en la transitoriedad de las medidas económicas que toma el gobierno acá en adelante. Si de repente nosotros llegamos a octubre y el ingreso familiar de emergencia se sigue pagando, y vamos a tener un problema muy grande de inflación. Para esos momentos, si seguimos emitiendo dinero como estamos emitiendo ahora, probablemente la base monetaria valga 4 veces lo que vale ahora.
y no hay producción que aguante semejante cantidad de dinero circulando en la economía, sin importar casi, digamos, las políticas que puedas elegir para, de alguna forma, esterilizar esos efectos. Dicho esto, como siempre dijimos en un principio, en toda crisis siempre hay oportunidades y los activos financieros son los primeros en reflejarlo. Nosotros podemos ver acá el Merval, que es uno de los primeros ejemplos que estamos en un principio. Este es el índice de acciones argentinas a lo largo de la historia. Acá tenemos datos desde el 2005. Esto es medido en dólares, es decir, el valor de las acciones argentinas en dólares. Hoy podemos ver que están prácticamente en mínimos históricos, solamente superado por la crisis del 2009. Y una observación rápida que uno puede hacer es que prácticamente el 95% del tiempo el precio estuvo por encima de este valor, que hoy está en los $286. Esto es, si no me equivoco, el precio de hoy. Por lo tanto, la verdad que estamos viendo que el mercado está castigando fuertemente a las compañías argentinas, llevándolo a valores prácticamente ridículos. Si quieren ver un ejemplo puntual, acá tenemos lo que es el banco francés. Hoy cotiza a $2.70 la acción. De nuevo, están casi en mínimo del 2008 y prácticamente solamente superado, digamos, de forma considerable en la crisis del 2002, pero hace muy poco tiempo, en 2018, o sea, apenas un año y medio atrás, las acciones valían $24, prácticamente 10 veces más de lo que valen ahora. Si nosotros si vemos esto en términos de evaluación, nosotros acá tenemos el precio de cada acción en pesos, estos son precios en pesos. Tenemos el market cap, que es la capitalización bursátil, es decir, si yo compro todas las acciones de la empresa, ¿cuánto valen dólares? Vemos que, por ejemplo, el Banco Galicia vale menos que el equipo del Barcelona. Es casi irrisorio, casi irresponsable, por de alguna forma llamarlo, ver que digamos, el banco más grande de Argentina vale 876 palos. Para que tengan una idea, el plantel de Barcelona vale algo de 1.100, es decir, los 22, 25 tipos que juegan al fútbol en Barcelona, que juegan muy bien, no quiero que se malinterprete, valen más que el Banco Galicia. Eso es un montón. Un banco que le va a valer más de 10 veces más lo que vale hoy. Al igual que el banco francés, el banco Macro, esto, bueno, acá estamos viendo todas las entidades financieras. El banco Superville vale apenas 132 millones de dólares. Yo creo que si que estamos entre la charla, juntamos unos mangos, quizás nos compramos el banco Superville. Lo llamamos a Patricio y le decimos, che, pásame la tabla, y lo dejamos ahí. Vemos también acá algunos indicadores de evaluación para poder de alguna forma determinar, che, esto qué tan barato está. El que más se utiliza en Argentina, por ahí no tanto en el resto del mundo, es el price to book value. Acá lo que nosotros estamos analizando es el precio de la acción sobre el valor libros. Es decir, cuánto del precio de la acción se le asigna a su valor contable. Si nosotros mañana liquidamos la compañía, ¿cuánta plata nos deja? Si nosotros compramos el banco Superville, decimos, che, Patricio, acá tenés los 132 millones, dame las llaves del banco. Y yo voy al banco y vendo todo lo que hay adentro. Si esa cuenta a mí me da 150, significa que el precio que yo lo compré está por abajo del valor libro, que es lo que nosotros vemos acá en Banco Superville. Cotiza al 70% de su valor contable, es decir, de su valor de liquidación. Hoy en día es uno de los bancos más baratos que tenemos digamos, en Argentina. Banco Galicia cotiza una vez su valor libro, Banco Macro 1,2 y el banco francés también por debajo de su valor libro. Esto es increíble. Pero bueno, esta es una sola medida que si la tomamos en consideración con otras variables más, como el return on equity, esto es el retorno sobre el patrimonio neto en promedio, vemos también que tienen prácticamente retornos por arriba del 59% sobre el capital, 40%. Son retornos muy altos que los bancos están teniendo en relación a sus activos. Estos números, para que ustedes se den una idea, deberían estar en torno al 4, 5, 10%, 20% en un caso, digamos, de empresas que tienen valuaciones bajas. Hoy lo tenemos en el 60%. Las acciones deberían valer 5 veces más para entrar más o menos en parámetros normales. Y al mismo tiempo tenemos el price to earnings, que es el precio sobre ganancias de la compañía, es decir, el precio de la acción, cuánto se refleja en las ganancias. Nosotros vemos acá, por ejemplo, que la acción del Banco francés, vamos a usar un número más fácil, el Banco Patagonia cotiza 1,5 veces ganancias. Esto quiere decir que lo que gana el banco se recupera en 1,5 años. Es decir, si el banco vale 240 millones de dólares, y nosotros hacemos el precio de la acción sobre las ganancias que gana la compañía, nos da 1,5. Es realmente una evaluación muy, muy baja. Dentro de lo que son oportunidades un poco más extranjeras, que también me habían preguntado mucho, me habían pedido que si podía nombrar
algunos nombres en particular. A mí me parece que el cuarteto del trillón de dólares son un penal fuerte al medio para aquellos que quieran tomar exposición en compañías de Estados Unidos y sobre todo sólidas. Google es una compañía que viene creciendo el 20% anual en su facturación, con nuevo negocio y diversificación de distintos sectores. En mi opinión, mi favorita. Amazon, que es el líder de e-commerce en Estados Unidos y gran parte del mundo. Hace poquito se le va a contratar 100.000 empleados nuevos para poder afrontar el crecimiento de la demanda en su plataforma. Apple, que sigue innovando y sobre todo aumentando muchísimo lo que es el segmento de servicios. Ya no vende solamente teléfonos, sino que toda la parte de servicios está ocupando un porcentaje muy grande dentro de su nivel de facturación. Y Microsoft, obviamente, que es la empresa que se ha mantenido dentro del top 3 y por mucho tiempo como la compañía más grande del mundo, que también viene diversificando su negocio y compitiendo en tecnología con el resto de los gigantes. Así que, bueno, hasta aquí quería, de alguna forma, de Ardo, quería contarles un poco de cómo trabajaba el resto del mundo, en lo que es el mundo de las inversiones, qué variables tomar en cuenta para protegernos, no olvidarse nunca de que por más que no inviertan pesos y tenga una tasa de interés del 60%, si el dólar en el mismo tiempo me subió un 300% o la inflación fue del 100%, estoy perdiendo plata. Por más que nominalmente yo esté recibiendo un montón de intereses, por ahí hasta me hubiese convenido tener los dólares en el cajón e ir cambiándolos a poco, porque la inflación o el aumento del tipo de cambio me terminaron comiendo el monedero. Y al mismo tiempo no solamente quedarse en el fondo común de inversión o en el plazo fijo en dólares o en alternativas súper conservadoras, sino que también conocer que existe un mundo más allá y que se pueden armar planes de largo plazo para poder amasar un patrimonio que sea importante. Así que nada, hasta acá llegó la charla de hoy. Fueron muchos temas que tocamos. Les doy el espacio a alguno de los chicos si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda. Fue muy abarcativo, pero creo que queda te pregunto por los CDRs, si nos puedes dar una pequeña definición de lo que son, porque no son acciones, no son bonos, son de renta variable, pero por ahí muchos de los que están acá no saben que protegen del riesgo de suba del dólar, por ejemplo, y todo eso. Ajá. Bien, bueno, en principio los CDRs nosotros tenemos distintas bolsas en el mundo. En Argentina tenemos el mercado de valores, en Estados Unidos tenemos el NYSE, que es el New York Stock Exchange, que es por nombre es donde está el torito Wall Street, que es donde todos vemos la foto del edificio. Las acciones de Estados Unidos cotizan en Estados Unidos y las acciones argentinas cotizan en los mercados de valores de Argentina. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para acceder a comprar una acción de Estados Unidos sin tener los fondos físicamente en Estados Unidos, sin tener una cuenta de banco o tener una cuenta en un broker financiero afuera? En Argentina existen lo que se llaman los CDRs, que son certificados de depósito argentino, que es un instrumento que le permite al inversor argentino acceder a acciones americanas sin necesidad de comprar la acción en Estados Unidos. Esa acción se puede integrar tanto en pesos como en dólares a través de este instrumento. Y lo bueno es que uno está comprando acciones en dólares. Es decir, si mañana, ponele que, no sé, compramos acciones de Microsoft y las acciones no se movieron en ese mes, estuvieron en 0%, pero el dólar se fue de 100 mangos, se fue a 500, yo en pesos gané la devaluación, por más que la acción no se haya movido nada. Es decir, tengo una protección muy fuerte frente a una devaluación del tipo de cambio. Entonces es muy importante siempre elegir activos que de alguna forma tengan una dependencia sobre el tipo de cambio para que no nos pase que compro, no sé, por ejemplo, acciones del Banco Galicia, que te puede suceder que mañana la acción suba 10%, pero el tipo de cambio te ha subido un 200%. En términos de dólar, terminaste perdiendo. Entonces es muy importante siempre que los CDR formen parte de la idea de inversión de a la mayoría de los inversores. Por ahí no en proporción muy grande, dependiendo el estilo que tenga cada uno, pero sirven muchísimo como protección, sobre todo si somos jóvenes. Bien, bien. Eso está bueno también para la diversificación de la cartera. Sí, a mí me parece que es súper enriquecedor. Por ahí uno, viste, de vuelta, como acá está muy instalado el tema de la timba financiera, uno cree que comprar acciones es lo mismo que ir a apostar un pleno en el casino. Y es una mentalidad muy de Argentina, pero bueno saber que en el resto del mundo no funciona así. Y no pensar de esa forma al resto del mundo le trajo muchos beneficios. Yo creo que por lo menos uno de forma individual, más adelante lo haremos como sociedad, pero uno como de forma individual puede ir generando ese cambio y utilizarlo a su favor. Bien. No sé si alguien quiere aprovechar para hacer alguna pregunta sobre el tema, obviamente.
Bien, Tommy, en los cuestionarios habían consultado el tema de los vencimientos de deuda. Bien, ¿podés darnos una opinión tuya personal de cómo ves el proyecto de reestructuración que propuso el gobierno nacional y cómo puede repercutir eso en la economía del día a día de los argentinos? Bien, perfecto. Bueno, en primer lugar, lo que referimos a perfil de vencimientos, tenemos deuda en dólares y deuda en pesos, y al mismo tiempo tenemos deuda de distinta legislación. De lo que es deuda en dólares de la legislación nacional, eso se reperfiló todo para fin de año, al 31 de diciembre, en espera de realidad terminar teniendo una adecuación muy similar a lo que es la ley Novador. Eso es lo que se está realmente negociando hoy con los acreedores externos. Hoy, digamos, la propuesta que se ha hecho todavía no ha sido aceptada, por lo tanto no hay un perfil de vencimientos que sea firme. Si bien hoy puede decir, bueno, si se aceptara, ¿cómo quedaría este perfil de vencimientos? Uno puede analizar que la estrategia del gobierno es no mantener las necesidades de financiamiento por arriba del 3% del PBI. Esto es bueno, ya que al gobierno le da mucho aire para poder hacer políticas públicas, depende obviamente de qué tipo de políticas haga, pero por lo menos le da aire para poder contrarrestar la crisis económica que estamos teniendo y que probablemente sea peor en términos de coronavirus y el impacto que eso va a generar en la economía. Por otro lado, tenemos la deuda en pesos, que también, digamos, están trabajando hoy en día con ese tema. La semana pasada y esta hubieron muchas licitaciones que fueron considerablemente buenas, lograron, hasta ahora por lo menos vienen logrando refinanciar o hacer el rollover de la deuda, que es lo que se dice, digamos, de los vencimientos en pesos, que hoy en día prácticamente es el único instrumento de financiamiento que tiene el Estado en el mercado de capitales, porque el mercado externo está completamente cerrado. Es decir, nadie te va a prestar más plata, sobre todo si encima estás en medio de una negociación. En el mercado interno, nadie te va a prestar un dólar y lo único que te queda es el mercado de pesos, porque con todo el excedente que hay, las empresas, los bancos, los administradores de fondos comunes de inversión necesitan colocar su excedente de efectivo en algún lado. Entonces, es bueno que el gobierno pueda darle instrumentos de inversión. El perfil de vencimientos en pesos es muy abultado, realmente hay vencimientos muy grandes. En junio tenemos el TJ20, que es el bono que paga por la política monetaria, que paga tasa por la política monetaria. Es un vencimiento muy grande, que al gobierno le va a costar rolear, pero yo creo que si te vamos a saltear ese obstáculo, vamos a estar bien. Lo bueno es que la recuperación de los bonos en pesos que hubieron en las últimas 3 semanas han sido muy grandes y eso ayuda mucho a que el gobierno pueda hacer el rollover, ya que lo que hacen es agarrar el vencimiento de los bonos actuales y cambiártelos por bonos en el futuro. Y si vos en el futuro estás recibiendo un bono que hoy vale la mitad, y no te conviene mucho. Pero hoy con el aumento de los bonos, sobre todo el TX21, que ha aumentado bastante, a los inversores les es más conveniente entrar en ese futuro rollover. Bien, perfecto, Tommy. Acá Juan pregunta, ¿qué comentario nos puedes hacer del Bitcoin? Del Bitcoin. El Bitcoin realmente es una materia que no he estudiado pleno. A título personal me parece una tecnología que es súper buena, va a ser muy útil, pero el Bitcoin en sí me parece que todavía le falta muchísimo desarrollo. Hay mucha tecnología que rodea el Bitcoin, que es muy buena, sobre todo lo que tiene que ver con la blockchain y los nodos, que no soy muy experto en el tema, pero que me parece que es súper nutritiva. Pero el Bitcoin como moneda, como que mañana vaya a reemplazar al dólar o de alguna forma a hacer todas las transacciones de la economía del mundo, no lo veo. No lo veo al Bitcoin, no digo que no veo las criptomonedas, no veo el Bitcoin, pero sí pienso que viene avanzando mucho y que eventualmente puede llegar a reemplazar al dinero fiat, que es lo que hoy conocemos como moneda corriente. Tommy, ahí pregunta Alessandra si en tu opinión te parece que se viene una moneda paralela de nuevo. O sea, si la economía argentina va a optar por alguna moneda, como pueden ser los patacones, pone ella, o yo creo que podría ser que la economía se dolarice. O sea, las mismas personas empiecen a poner precio en dólares y empiecen a usar el dólar porque no tenés referencia en el peso. Bueno, yo creo que si hoy vos le das la alternativa a las personas de qué moneda quieren usar, se van a ir todas al dólar. Todos ahorramos en dólares y si pudiésemos gastar y pagar impuestos en dólares, me parece que es lo que haríamos todos. Digamos, es una economía que de hecho se ha dolarizado y el único motivo por el cual
digamos, utilizamos los pesos es transaccional. La moneda, digamos, tiene dos funciones, por motivo transaccional y como reserva de valor. Como reserva de valor no existe, nadie ahorra en pesos, eso no existe. Todos ahorramos en dólares y el único motivo por el cual transaccionamos es porque tenemos que pagar impuestos en pesos y porque el gobierno no admite competencia. El gobierno no quiere que las personas transaccionen en pesos. Pero si realmente el gobierno liberara, digamos, al libre albedrío de las personas de elegir una moneda, sin duda lo harían en pesos, lo harían en dólares. Y en cuanto a las monedas, a los patacones o todo ese tipo de cuestiones, yo no creo que se vaya a generar, o por lo menos no están jugando desde el gobierno. La verdad, eso sería un error muy grande. Harían, digamos, disminuir un montón la demanda de peso y por lo tanto caer en un riesgo hiperinflacionario gigantesco, y me parece que es muy necesario de tomar. Hoy estamos en una situación muy similar al 2001, no tiene nada que ver. La verdad que no veo las vueltas a las cuasimonedas, no me parece que vaya a suceder. Bien, creo que eso es todo. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Si no, vamos cerrando ahora. Ahí Santiago me escribe y pregunta si en tu opinión puede haber una dolarización real como en Ecuador. Eso me parece que escapa un poco lo tuyo, lo veo muy macro, pero bueno, si querés dar tu opinión. Mira, sí, realmente no sé qué posibilidad tenemos hoy de dolarizar la economía. Es verdad que es un tema macro y por ahí va un poco más allá, digamos, del espíritu de la charla. Es realmente un tema muy complicado como para responder en un sí o no. Pero realmente no creo que perder la soberanía de la moneda de un país sea la mejor alternativa. Es cierto que en materia disciplinaria obligaría a los gobiernos a controlar el déficit fiscal y ser muchísimo más eficientes a la hora de atribuir sus gastos y de hacer sus políticas, pero me parece que no es la mejor solución, digamos, depender de una economía aparte de la nuestra para poder ser de alguna forma disciplinados con nuestros gastos. Bien, y una última pregunta que estaba ahí en el cuestionario es, ¿qué te parecen o cómo ves las obligaciones negociables? Sí, perfecto, de las ON de IRSA, si lo había leído. El tema de IRSA es una compañía muy particular. Creo que vencen ahora el 15, paga cupón el 15 de mayo, si no me equivoco. Tiene un cupón del 8 o 10% y las ON están cotizando en $80. La última vez que lo vi andaba por ahí. La verdad que parece muy tentador. Es un bono que creo que amortiza a fin de año. Y puede ser una buena alternativa si uno quiere entrar y comprar el cupón ahora, pero la verdad que analizar el espíritu financiero de esa compañía en medio de este contexto es complicado. Realmente no tengo ni idea, ni nadie sabe cuál es la situación financiera de IRSA hoy, no lo sabe nadie, salvo IRSA. Uno puede ver la presentación de los últimos balances y ve que la compañía está bien y que es solvente y que puede pagar esos fondos, pero hoy su sector, el sector de la construcción y todo lo que son los shopping, la hotelería y todo lo que se dedica a IRSA está todo parado. Entonces es imposible pensar que esto no le haya generado un impacto directo dentro de lo que son sus finanzas. Así que si bien es solo un pago cupón, y que no creo que lo vayan a voltear, no creo que vayan a entrar en esa acción de pagos por pago cupón, es muy probable que dentro de lo que es el rubro corporativos empecemos a ver bastante un poco eso. Dado tuvimos con Aerolíneas Argentinas hace un par de días, presentándose digamos, para negociar los criterios de reestructuración de su deuda, pero no, realmente en IRSA es un tema que sé que es hot topic, que todo el mundo lo está hablando, pero no puedo dar demasiados datos porque sinceramente no los hay. Bien, bueno, Tommy, muchísimas gracias por tu charla, fue la verdad muy claro y estoy viendo mensajes de varias personas que ponen que estuvo muy claro, que los ejemplos fueron buenísimos. Hay algunos que están pidiendo próximas charlas, así que te agradezco un montón, también a Luca Barnabó que ayudó con la organización y a Álvaro Martínez que nos facilitó la plataforma de Zoom en la versión premium. Así que... Bueno, perfecto. Muchísimas gracias también a ustedes, chicos. Bueno, también muchas gracias a todos los chicos que nos escucharon y ya próximamente vamos a organizar alguna otra con algún otro tópico que les interese. Cualquier cosa, si no, contáctenos por mail, díganos los temas que quieren que usemos de eje y podríamos ir organizándolas.
Bueno, dale, buenísimo. Bueno, Tommy, muchas gracias. Un gusto como siempre. Y gracias a todos por participar. Ahí pregunta Roy si vamos a subir la charla. No sé, eso depende de vos, Tommy, que la estás grabando también. Ya vamos a ver. Vos fijate qué haces con tu información, metés al Roy, no sé. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo. Chau, chau. Chao, chao.